Es un gusto compartir este tiempo con ustedes. Soy la profesora Guzmán, facilitadora de la materia Geometría Analítica, y hoy trabajaremos el tema la ecuación de la recta, con el objetivo de obtener la ecuación de la recta en la forma simétrica a partir de la información que nos proporciona su representación gráfica. Comencemos entonces. Pensemos que en una junta de trabajo, el área de servicio a clientes nos informa la cantidad de quejas en los últimos días. El día 1 se presentaron 8 quejas, el día 2 6, el día 3 4 y finalmente el día 4 2. ¿Cuál es la ecuación que representa este comportamiento? Sugiero que primero realicemos la representación gráfica de la información. Para ello utilizaremos un graficador, que en nuestro caso será GeoGebra. Es importante mencionar que al momento de realizar la gráfica, los pares ordenados que utilizaremos para trazarla corresponderán en el eje de las X a los días y en el eje de las Y a la cantidad de quejas, de tal manera que los pares ordenados que usaremos serán 1,8, 2,6, 3,4 y 4,2. Vayamos entonces a realizar la gráfica en GeoGebra. En la entrada del graficador colocaremos los pares ordenados separados por comas y entre paréntesis. El primer punto, si lo recordamos, era 1,8. El segundo día se habían presentado 6 quejas. El tercer día se presentaron 4 quejas. Y finalmente el día 4 se presentaron 2 quejas. Ahora uniremos los datos y con esos 4 pares ordenados unidos podemos observar que la representación gráfica que se forma es una línea recta. Con esta información analizaremos la forma de la ecuación de la recta de manera simétrica, de tal modo que la ecuación de la recta se estructura como X entre A, que es la abscisa al origen, y Y entre B, que es la ordenada al origen. Y este término, o estos términos, quedarán igualados a 1. ¿De dónde obtendremos A y de dónde obtendremos B? Si recuerdan, teníamos la gráfica en donde el eje de las X correspondían a los días en los que se habían presentado las quejas y el eje de las Y, o el eje vertical, la cantidad de quejas que se habían presentado en cada uno de estos días. Para encontrar entonces el valor de la ordenada al origen, es decir, de B, lo que necesitamos hacer es encontrar el cruce de la recta con el eje de las Y. Y al leer el dato, observamos que este valor es 10. El segundo dato que necesitamos es la abscisa al origen. Y este lo vamos a leer en el cruce de la recta en el eje de las X. Y si observamos, ese número corresponde al valor de 5. Con esa información, estructuraremos entonces la ecuación simétrica con relación a los datos y a las quejas que se presentaron en los últimos 4 días. De tal manera que reemplazaremos el valor de A, que es 5, el valor de B, que es la ordenada al origen, 10, y de este modo tendremos la ecuación de la recta en la forma simétrica. ¿Qué podemos concluir entonces? La ecuación de la recta se puede construir a través de saber interpretar la gráfica que une o representa a cada uno de los datos, en donde se pueden visualizar el comportamiento de estos. ¿Qué es importante en la recta? Identificar el cruce con cada uno de los dos ejes, el cruce de la recta con cada uno de los ejes,
En el caso del eje Y, la ordenada al origen, y en el caso del eje X, la abscisa al origen. Muchas gracias.